El día de hoy le he puesto por título a esta tercera parte de la serie El perfil de un rey, la gracia del rey. Hoy quiero llevarles a otro episodio interesante en la vida del rey David. Los quiero trasladar a aquel momento cuando su hijo Absalón se rebela en contra del reino y básicamente orquesta un golpe de estado. La rebelión dirigida por Absalón obliga a que David tenga que salir de la ciudad de Jerusalén y junto con él salen todos aquellos que eran leales al mismo David. Salen sus oficiales, salen amigos, en fin, se convierte en un evento difícil a nivel individual, a nivel personal, pero también a nivel de nación. Sin embargo, entre la salida de David de Jerusalén hasta el sitio donde él se va a resguardar de la rebelión de Absalón, suceden una serie de eventos que a mí me llaman la atención y son los que quiero rescatar en esta oportunidad. Pero particularmente la presencia de tres individuos que nos van a demostrar cómo se tiene que comportar uno en momentos donde las relaciones a veces pueden ser conflictivas, donde a veces las relaciones pueden ser muy demandantes, muy complicadas, hirientes incluso. Y puntualmente me voy a referir a este primer caso, que es lo que hace alusión a lo que les acabo de decir, el caso de Simí. Simí fue un personaje bastante interesante. Cuando usted va a la Biblia, por favor, le voy a pedir que me acompañe en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de ahí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: «Largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Qué difícil habrá sido para David tener que escuchar las palabras de un hombre que quizás desde hace rato venía guardando esos pensamientos, esas ideas. Han estado en esa etapa de la vida cuando luego que uno sale de un sitio, de un trabajo, por ejemplo, luego que uno simplemente cambia de escenario en su vida y comienzas a escuchar situaciones tan complejas como estas. Sucede muy frecuentemente cuando las personas abandonan una relación, por ejemplo, de noviazgo, y lamentablemente se ponen en situaciones donde se comienzan a sacar los trapos sucios, el uno hablando mal del otro, y lamentablemente las palabras que se sacan durante ese tipo de etapas son hirientes, son muy duras. Me llama poderosamente la atención cómo reacciona uno de los principales soldados de David. Me refiero a Abisai. Abisai, de una forma dura, dice: «¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?», exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. «Déjeme ir y cortarle la cabeza». Abisai está escuchando todo lo que Simí le está diciendo a David. Y cuando Abisai escucha, Abisai le dice a David: «Señor, déjeme ir a arrancarle la cabeza a este hombre que se está atreviendo a hablarle a usted. Él no sabe, no tiene la más mínima idea de quién es usted. A pesar de que usted no es el rey, todavía sigue siendo el hombre ungido por el Señor». Abisai, en un arranque de cólera, en un arranque de ira, en un arranque quizás de lealtad a su mismo rey, él está dispuesto a arrancarle la cabeza a Simí. Pero David, una vez más, nos sorprende por la forma en que reacciona. Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simí le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. Pensando en este escenario,
reflexioné en la siguiente frase. Dios puede enviarte gente difícil para hacerte madurar o para examinar lo que realmente hay en el corazón. Dios a veces permite que personas complicadas entren a nuestras vidas. Y aunque no nos guste, las palabras de ellos van a ser dolorosas, van a ser hirientes. En una sociedad como la nuestra, donde los hijos a menudo crecen sin la figura de un padre, o con la figura de padres que hieren la estima de sus hijos, se vuelve complicado poder desarrollar relaciones. Se vuelve difícil ayudarle a alguien a reconocer que tiene identidad en Cristo. Porque usualmente las palabras a veces terminan hiriendo más que algunos golpes. Porque los golpes después de todo se sanan. Las heridas cicatrizan. Y quizás hasta no queda ni siquiera huella de algún golpe. Pero los golpes que vienen desde las palabras marcan el corazón y en algunas ocasiones marcan el destino de muchas personas que desde niños vienen escuchando ciertas etiquetas. Vos sos esto, vos sos aquello, vos debiste haber muerto, vos sos un accidente, vos sos... Y comienzan a decirte todo lo que en realidad piensan o sienten acerca de vos y las personas no saben cómo reaccionar. Pero saben, me fascina la manera en la que David nos muestra aquí la primera lección, la primera que le quiero compartir durante esta transmisión. Usted sabrá que finalmente la rebelión de Absalón fracasó. Absalón muere mientras está tratando de quitar al papá del trono. Y cuando Absalón muere, lo que sucede es lo siguiente. David regresa a Jerusalén a asumir el trono. Y entonces, miren lo que sucede. Simí, en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante, dice, capítulo 19, versículo 16, Simí se apresuró a ir a recibir al rey David junto con el pueblo de Judá. Alrededor de 1000 personas de la tribu de Benjamín fueron con Simí. Mientras el rey cruzaba el río, se le acercó Simí, hijo de Gerá. Simí postró su rostro en tierra ante el rey y le dijo, observen esto, y quiero otra vez que estemos en el contexto. Absalón ya había sido derrotado, estaba muerto. David, que había huido, regresa a Jerusalén a retomar el trono. Pero en el proceso en el que está regresando a Jerusalén, Simí se adelanta a recibir al rey. Recuerden lo que Simí le había dicho. Simí lo había maldecido al mismísimo rey David. Y entonces ahora se apresura a recibirlo. Y Simí le dice, le ruego su majestad que olvide mis malas acciones. No recuerde las cosas malas que hice cuando usted salió de Jerusalén. No sé cómo las hubiese escuchado alguien diferente a David, porque vamos a darnos cuenta en un ratito cómo reacciona David. Pero permítame imaginar por un momento cómo estas palabras de disculpa, o no de disculpa, digamos de una petición de clemencia que estaba haciendo Simí al rey David, seguramente por miedo a que lo mataran, seguramente porque David iba a recordar lo que Simí le hizo cuando éste había salido de Jerusalén huyendo de Absalón. En los oídos de cualquier otra persona habrá sido muy difícil haber escuchado las palabras de este hombre, que viene y le dice, Señor, por favor olvide mis malas acciones. Eso es como que venga la persona que te hirió tanto durante tanto tiempo, durante tu niñez, y de un momento para otro, porque ahora tenés cierta capacidad,
para vengarte, para hacer algún mal, para cobrártelas. Es como que vos vengas y le digas, qué fácil, ¿no? Que me olvide de todo lo que me hiciste. Qué fácil. Vos lo decís fácil, porque no fuiste el que lo vivió. Y además, Simí le añade, por favor, su majestad, olvide mis malas acciones, no recuerde las cosas malas que hice cuando usted salió de Jerusalén. Su majestad, dice el versículo 20, sabe que he pecado. Por eso soy el primero de la familia de José en venir a recibirlo. La pregunta del millón es, ¿qué hizo David? Antes que veamos lo que hizo David, por favor vea lo que hace Abisai. Abisai, el mismo que cuando David salió le estaba diciendo a David, hey, a este le voy a cortar la cabeza, ¿viste? Miren cómo reacciona Abisai ante el pedido de clemencia de Simí. Le dice, Simí maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. Señor, este hombre merece que lo matemos por lo que le dijo a usted. Pero David le dijo a Abisai, esto no es asunto de ustedes, sino que es mío. En el proceso de las relaciones difíciles, hay personas que se involucran al punto que en lugar de ayudarnos a sanar una herida, a veces lo que hacen es abrirla más. Y sucede muy frecuentemente en que quizás personas que nos estiman, nos quieren, no nos quieren ver sufrir, pero no son sabios en la forma en la que nos sugieren que resolvamos los asuntos complicados, como en este caso. David le dice, están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser el rey de Israel? Y dirigiéndose a Simí, el rey le juró, Simí, tranquilo, no morirás. Es casi como, ¿recuerdan aquella película del El Rey León? Tranquilo, Hakuna Matata, no te angusties, no te preocupes, no voy a hacer nada en contra tuya. No voy a hacer nada. Es difícil tener un corazón como ese. Insisto, especialmente cuando ha sido golpeado. Pero si hay un modelo que tenemos de perdón, es precisamente el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, el doctor, escribió en aquel evangelio que lleva su nombre una de las expresiones que Cristo pronunció mientras estuvo colgado en aquella cruz. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis estimados, la vida a veces se encarga, por razones divinas que a veces desconocemos, de ponernos en situaciones difíciles en el tema del perdón. Desconocemos a veces las formas en las que Dios intenta tratar con nuestro corazón. Solo sabemos que sus planes son de bien. Solo sabemos que Él es bueno y que si ha permitido algo, por doloroso que sea, es por muy buenas razones. Sin embargo, no quita que duele. No quita que sea complicado. Y a veces va a ser importante tomar distancia de algunas personas que lastiman constantemente nuestro corazón, que nos hieren una y otra vez. A veces lo más sano, lo más terapéutico va a ser tomar distancia. Sin embargo, la distancia no va a resolver el asunto que está en el corazón. Recuerden esto, la distancia no va a lograr resolver aquello que solo el corazón puede hacer. ¿Y qué es aquello que solo el corazón puede hacer? Perdonar, soltar. Hace algunos años escuché una frase que desde entonces la mantengo siempre presente. Perdonar
es poner a un prisionero en libertad y darte cuenta que el prisionero era vos. Mucha gente dice, pero es que yo no le quiero hacer un favor a esa persona que me hirió tanto. El perdón no es un favor. El perdón es una acción que nos libera a nosotros mismos cuando decidimos perdonar. ¿Es difícil? Es probable. Es muy probable, pero no es imposible. El mayor acto de crueldad que se realizó en la humanidad sucedió hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. Y el hombre que estaba colgado en esa cruz tenía todas las razones para no perdonar absolutamente a ninguno de aquellos que lo colgaron en ese sitio. Sin embargo, aun cuando no tenía fuerzas, aun cuando no podía respirar, aun cuando tenía sed y se sentía abandonado, demostró lo que cada uno de nosotros debe de imitar: perdonar. Si hay una virtud que nos asemeja extraordinariamente a Cristo, ¿saben cuál es? El perdón. Y por difícil que sea, será, sin embargo, lo más liberador que usted y yo podemos hacer. Esa es la primera lección que le quiero dejar. David me mostró que por muy duras que sean las heridas, por muy profundas que sean las heridas que yo he recibido, el perdón siempre será la mejor opción para sanar esas heridas. Ese es el primer caso. El segundo caso, este caso siempre me ha fascinado, es el caso de Mefiboset. Por favor, quiero que recuerde otra vez el contexto, porque esto para mí es clave, que entendamos siempre el contexto. David, huyendo de la rebelión de Absalón, sale con los más fieles seguidores, que en teoría son aquellos que también tienen un profundo agradecimiento por lo que David ha hecho por ellos. Y observe lo que sucede, segunda de Samuel 15, versículos 14 en adelante. David les dijo a todos sus oficiales que estaban con él en Jerusalén: debemos huir de inmediato o será demasiado tarde. Si salimos de la ciudad antes de que Absalón llegue, nos salvaremos nosotros y se salvará la ciudad de Jerusalén. Estamos con usted, mi rey, le respondieron los oficiales. Haremos lo que nos ordene. Qué bueno es saber que en los momentos más difíciles siempre vas a tener gente a tu lado, que no te vas a sentir solo. A diferencia de la vez cuando David tuvo que huir de Saúl, que estaba solo, huyó y se fue solo. En esta oportunidad David huye de su hijo ahora, pero no se va solo, se va acompañado. Y no se va por cobardía, se va porque simplemente no quería que la ciudad de Jerusalén sufriera los dolores de una guerra por causa de la rebelión de Absalón. Entonces él se va, y uno espera de que todos aquellos que están agradecidos con el rey David marchen con él en esa huida que David está emprendiendo. Y uno espera, por supuesto, que sea un hombre como Mefiboset. Alguien como Mefiboset debería de irse con David. Es elemental, le debe mucho Mefiboset a David. Pero note lo que sucede. David acababa de pasar por la cima del monte cuando Siba, el administrador de la casa de Mefiboset, escuchen esto, Siba, el administrador de la casa de Mefiboset, lo alcanzó. Llevaba 2 burros cargados con 200 panes, un centenar de tortas de uvas pasas, 100 frutas de la estación y un pequeño barril de vino. ¿Y para qué es esto?, le preguntó el rey David a Siba. Y Siba le respondió: los burros son para que la familia de mi señor el rey monte en ellos. El pan y la fruta son para que sus soldados coman. El vino deben llevarlo al desierto por si alguno desfallece de sed. Y escuchen la pregunta que hace ahora David a Siba: ¿y dónde está Mefiboset? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque si está el administrador de
de las propiedades de Mefiboset, ¿dónde está Mefiboset entonces? Y observen lo que le dijo Siba. Se ha quedado en Jerusalén. Él dijo, ahora podré ser rey. Hoy recobraré el reino de Saúl, mi abuelo. Noten lo que le llegó a contar Siba. Siba le dijo, mi señor, Mefiboset no vino porque piensa que esta es la oportunidad en la que va a recuperar todo lo que perdió de la familia de su abuelo. Y por eso se quedó. Y entonces Siba, el rey David le dice, en ese caso, te doy todo lo que era de Mefiboset, todo lo que le posee, todo lo que él posee. Y Siba dice, gracias, gracias mi señor. Lo que David no sabía es que Siba le estaba mintiendo. Siba le hizo una trampa a Mefiboset. Cuando David regresa a Jerusalén a recuperar el trono, esto es lo que sucede. Segunda de Samuel 19. Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa, desde el día en que el rey dejó Jerusalén. Él estaba triste. Mefiboset básicamente quedó en una condición de duelo, porque se había ido el rey. Y escuchen esto, aquí viene una parte que a mí me enseñó tanto. David le dice a Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? ¿Por qué no me acompañaste? ¿Por qué? ¿Han estado en esos momentos cuando te sentís decepcionado de algunas personas? Después de haber dado tanto por ellas. Ahora, esto es importante. No creo que David estuviese necesariamente esperando que Mefiboset pagara todos los favores que él estaba recibiendo. No creo que ese no era el corazón de David. David no era, te estoy dando para cuando yo necesite de ti, recibir. No creo que era el corazón. Pero de forma sincera David le estaba diciendo, ¿por qué Mefiboset? Pensé que estábamos bien. No sé, se me ocurrió que estábamos bien. Ahora recuerde que David está dentro de una mentira. Y David está haciéndose toda una película en su mente a partir de una mentira que le había dicho Siba, el administrador de los bienes de Mefiboset. Y observe lo que sucede con la respuesta de Mefiboset. Mi señor, mi siervo Siba, me engañó. Yo le dije a él, ensilla mi burro para que pueda ir con el rey. Pues como usted sabe, soy lisiado. Y Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios. Así que haga como mejor le parezca. Y a continuación, presten atención a los textos. Porque aquí viene una lección que nos deja Mefiboset. Mefiboset deja una lección que para mí es un modelo a seguir. Observen lo siguiente. Todos mis parientes y yo, estas son las palabras de Mefiboset a David. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio, me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Lo que Mefiboset le está diciendo es, a ver, mi rey, Siba me engañó y lo engañó usted hasta donde veo. Pero ¿sabe? Actúe conforme a su soberana voluntad. Haga lo que usted crea conveniente conmigo. Yo no tengo nada que pedirle. Es más, usted me dio el honor de estar sentado en su mesa. ¿Qué más le podía pedir? En realidad yo debía estar muerto.
Mefiboset para mí tipifica la relación que nosotros debemos de tener con Dios. Dios, con todo justa causa, con todo el derecho, no debería de tratarnos tan bien como nos trata, si fuéramos sinceros, honestos. Desde las cosas que hacemos hasta las cosas que pensamos, hay suficientes razones para que Dios no muestre misericordia ni muestre su gracia. Sin embargo, no solamente no nos castiga, no nos condena, sino que nos da la oportunidad, por su gracia, de ser perdonados y tener el privilegio de sentarnos a su mesa a diario. Entren confiadamente al trono de su gracia. Entren confiadamente al trono de su gracia, dice el escritor de Hebreos. Son privilegios que tenemos y que no siempre recordamos. Y observe la continuación de la historia. Satisfacción por cosas que nos hacen falta. Y genuinamente a veces nos hacen cosas, a veces nos hacen falta ciertas cosas. Sentimos que nos hacen falta una mejor calidad de vida, mejor vehículo, mejor casa, mejor vestimenta, mejores recursos financieros, y tal vez ni siquiera por un tema de ambición material, sino por un tema de querer estar mejor. Y no es malo necesariamente. Pero esa constante insatisfacción de la vida con la que cargamos nos hace olvidar los satisfechos que deberíamos de sentirnos en Cristo. Una vez alguien dijo esto: nosotros deberíamos de levantarnos a diario, sentir que estamos respirando y decir: respiro y te tengo a ti, Señor, de paso. Estoy completo. Pero si somos honestos, las constantes insatisfacciones con las que vivimos nos hacen perder de vista lo plenos que nos podemos sentir si reconocemos lo valioso que es sentarnos todos los días en la mesa de nuestro Rey. No hay mayor privilegio que poder llegar a la presencia del Señor cuando yo estoy orando y decirle: Señor, gracias porque te puedo hablar, porque puedo estar aquí en este momento hablándote y me está escuchando y no tendrías por qué. Soy el Rey del universo, el creador de todo cuanto existe. Y me das unos minutos para escucharme, a mí, de forma individual. ¡Qué honor! No tiene por qué, no soy nadie. David en una oportunidad dijo: ¿por qué me tratas como si fuera importante? ¿Por qué Dios me trata como que si yo soy importante? ¿Por qué?
Es una gracia que no entendemos. Es una gracia que no termino de comprender. Eso me llevó a recordar lo que escuché hace algún tiempito de un predicador cuando decía: Dios me ama tal y como soy y no por cómo debería de ser, pero me ama tanto que no me va a dejar igual, me va a cambiar. Y Mefiboset tipifica precisamente lo que nosotros tenemos que aprender en nuestra relación con el Señor: a vivir satisfechos en Él. ¿Significa que no voy a aspirar a mejorar algunas cosas en mi vida? No, no significa eso. Significa que a pesar de que aún no tengo aquello, estoy satisfecho en mi Rey. Eso me enseña Mefiboset. La tercera y la última, el caso de Barzillai. No sé si Barzillai sea un personaje tan conocido en las Escrituras. Yo, para serles honesto, hasta hace algunos años fue que realmente lo descubrí. Si lo habré leído mientras en mis lecturas del libro de Primera y Segunda de Samuel, tal vez no le presté mucha atención. Pero hasta hace algunos 5 o 6 años en realidad presté atención a este personaje que me parece extraordinario. Segunda de Samuel 19, versículo 31, siempre en el contexto de la huida de David de Jerusalén por causa de la rebelión de Absalón. Barzillai, el galadita, salió de Rogelín para ir al río Jordán con el rey David. Acompañó al rey para dirigirlo al cruzar el río. Barzillai, observen quién era Barzillai. Era un hombre viejo de 80 años. Él había alimentado y le había dado otras cosas a David cuando estaba en Mahanayín, porque era muy rico. David, cuando huye sin recursos. Él dejó todos sus tesoros en Jerusalén. Se va sin nada. Creo que fue el comentarista Matthew Henry que dijo: David salió en una condición de esclavo cuando huyó de Absalón. Era rey y de un día para otro la condición de él era como la de cualquier esclavo de la época. No tenía absolutamente nada. Entonces Barzillai se convirtió en su proveedor. En ese momento de tanta escasez, de tantas limitaciones, Barzillai se convirtió precisamente en la mano proveedora. Y dice la Biblia que David, cuando estaba regresando a Jerusalén para tomar el trono, le dijo a Barzillai: acompáñame al río. Yo te cuidaré si vienes a vivir conmigo en Jerusalén. En agradecimiento, David le dijo: Barzillai, no quisiera que un hombre como vos te quede acá. Por favor, quiero cuidar de ti, quiero tratar de recompensar todo lo que hiciste por mí durante este tiempo que viví por la rebelión de mi hijo. Pero Barzillai le respondió en el versículo 34 de 2 de Samuel 19, no, le dijo, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor, tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después, déjeme regresar para que muera en mi ciudad donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero, y aquí noten por favor este detalle, aquí está su siervo, mi hijo Kimán. Por favor, preste atención a este personaje, mi hijo Kimán. Permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Kimán irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Por favor, presta atención a este detalle. Lo he puesto acá en pantalla. Kimán, en el original hebreo, es un nombre hebreo, significa lánguido, significa el que anhela. Ahora, preste atención a este detalle
que pudiera pasar inadvertido. Para los judíos, recuerde que los nombres eran muy importantes en aquella época, definían mucho. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que Kimán era hijo de Barzillai. Barzillai era un hombre acaudalado, él tenía plata, tenía recursos. Por eso es que tuvo la oportunidad, la ocasión para proveer todo lo que David necesitaba. Sin embargo, a pesar de que su padre era un hombre con recursos, su nombre representaba lánguido, el que anhela. Y esto me llevó a pensar en esto. Hay personas que están incompletas, a pesar de que aparentemente lo tienen todo. Son aquellos que no tienen deudas, ganan muy bien, tienen mucha plata, les va muy bien. En Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, aquí en Nicaragua, las crisis, la pandemia no les ha afectado. Son las personas que de forma extraña siempre tienen, a pesar de circunstancias difíciles. No están enfermos, no son los que típicamente se enferman, no sufren de algún mal, de dolores. Parece que tienen la vida resuelta. Sin embargo, están lánguidos, se sienten incompletos. Es tenerlo todo y a la vez no tener nada. Muchas personas están en una situación como esta. Muchas personas. Y miren lo que Kimán necesitaba. Lo único que Kimán necesitaba era vivir lo que estaba viviendo Mefiboset. Note qué curioso, estos dos hombres. Mefiboset era un pobre que había venido de una familia de la nobleza, pero era un pobre. Luego de lo que vive él en Lodebar, era un pobre. No tenía recursos, una vida aparentemente miserable, alguien que no tenía futuro, pero viene David y le da una oportunidad de lujo. Lo levanta y le dice, te voy a poner en la mesa todos los días, en mi mesa. Lo eleva. Esa es la historia común que casi siempre escuchamos. Pero viene Kimán. Kimán no es como Mefiboset. Este lo tiene todo. Es famoso. Lo siguen cientos en Instagram, miles. Tiene muchos seguidores en Facebook, muchos suscriptores en YouTube. Sus videos son reproducidos de a miles. Escribe, la gente lo admira. Insisto, tiene una vida aparentemente admirable, pero en el secreto es lánguido. En el secreto está incompleto y él lo sabe. Aunque por fuera muestre una imagen X o Y, por dentro está urgido de algo que no sabe qué es o dónde encontrarlo. Y me llama la atención que cuando Barzillai se niega ante la solicitud de David, le pide que se lleve en su lugar a su hijo, para que todo lo que le quería dar a Barzillai se lo dé a su hijo. Y usted sabe, cuando David está a punto de morir y está dándole los últimos consejos a su hijo Absalón, le dice lo siguiente, en Primera de Reyes 2, verso 7, sé bondadoso con los hijos de Barzillai, de Galaad, haz que sean invitados permanentes en tu mesa. Noten eso, haz que sean invitados permanentes en tu mesa. Las personas que se sienten incompletas a pesar de que aparentemente lo tienen todo, el mensaje que les tengo es este. El Señor quiere que se sientan invitados permanentes en su mesa. No necesitan ir con una carta de recomendación. No necesitan mostrar los títulos,
las placas de reconocimiento. Simplemente necesitamos ir y decir, Señor, en realidad reconozco que a quien necesito es a ti y no a nadie más. Yo te necesito a ti. Quiero terminar esta transmisión no sin antes recordarles estos 3 casos. Simí me lleva a pensar en el perdón. Mefiboset me lleva a pensar en alguien que entiende lo importante que es sentirse satisfechos en el Rey. Y Kimán o Barzillai me enseñan que no importa cuánto tengo, no importa cuánto he acumulado en la vida, si no lo tengo a Él, no tengo nada todavía. Gracias, porque yo sé que al final es la palabra la que va a transformar nuestras vidas. Un abrazo para cada uno de ustedes, un fuerte saludo y que Dios les bendiga.